Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol amim, benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten atorá, beshen Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del Universo, que nos has apartado con tus mandamientos, y de entre todos los pueblos nos elegiste para darnos Torah. Bendito seas, Yahweh, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Que así sea. Tomen asiento, amados Ajim. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios titulada Frutos del Ruach HaKodesh. Frutos del Ruach HaKodesh. Vamos a ir estudiando a lo largo de la palabra este punto que es muy importante, sobre todo para estos tiempos que estamos viviendo. Los frutos del Ruach HaKodesh o Ruach HaKodesh son indispensables, son muy necesarios. No son los dones, son frutos. ¿Sí? Los dones vamos un poquito más profundo, pero los frutos, todo creyente en Yeshua HaMashiach tiene que tener frutos del Ruach HaKodesh. Amén, Ajim. Vamos a ir a Gálatas. Para iniciar el día de hoy, el tema de hoy es el amor. El amor, si usted quiere anotarlo, tomar nota allí, el amor corresponde al tema de hoy. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22 y 23. Cuando usted lo tenga me dice amén. Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Eterno: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Palabra del Eterno. Lo que naturalmente, mis amados, se produce en la vida cuando está dirigida por el Espíritu, por el Ruach, que es Yahweh mismo, se conoce como el fruto. En hebreo es pri o peri, ¿sí? Vuelvo a decir, lo que naturalmente se produce en la vida de la persona cuando está dirigida por el Ruach se llama fruto del Ruach. ¿Sí? Fruto del Ruach. O sea, los resultados de este, podríamos decir, predominio son un contraste a lo que Shaul habla unos versículos anterior, del versículo 19 al 21, que son obras de la carne. ¿Sí? O sea, se contrapone a lo que son las obras de la carne. Pero no es el tema del día de hoy. El fruto del Ruach no es un producto espontáneo, o sea, de la naturaleza humana, no es algo que ya está en el hombre, sino de un poder completamente diferente al del hombre. Amén, amados. O sea, es digno de tener en cuenta que fruto, cuando hablamos de fruto, no son obras, ¿sí? No hay sino un solo fruto del Espíritu, hay muchos. Hoy vamos a estudiar el tema del amor, que es el primero en la lista. Entonces, ese único fruto incluye todo el favor del Eterno. Por eso quise leer versículos 22 y 23 para que lo tomemos como referencia. Entonces, todo esto tiene que estar presente en la vida del creyente. Tiene que estar. No puede faltar. Tiene que estar en la vida del creyente, en la vida cotidiana. Amén, Ajim. Las obras de la carne, como decimos del verso 19 al 21, son obras del hombre por su condición pecaminosa, pero no son frutos. Fíjese que la Escritura no dice frutos de la carne, sino obras de la carne. Pero lo que viene del Ruach es lo que Yeshua busca, frutos. Recuerde que él dijo que el árbol que no da fruto se lo corta.
Y aquellos que dan fruto, es decir, les corta las partes que no sirven para que tomen más fuerza y den más fruto aún. Pero Yeshua no dijo para que den obras, sino para que den frutos. ¿Frutos de qué? Frutos del Ruach HaKodesh. Entonces, todas las personas, vuelvo a decir, un verdadero seguidor de Yeshua, a Mashiach, ¿sí?, tiene que tener los frutos. Entonces, la palabra amor, en el contexto hebreo aparece como Ahabá, ¿sí? Ahabá. Esa raíz hebrea, esa raíz verbal que tiene en el vocabulario del amor, viene de la raíz Ahav, con H intermedia y con B al final. Justamente de ahí viene el derivado Ahabá, amor. Pero cabe mencionar, mis amados, que el término Raham indica un tipo de amor, pero es un amor compasivo, misericordioso, lo que conocen muchos como el Rahem o Rahamim. Es un tipo de amor el Raham, pero es un amor compasivo, lleno de compasión, lleno de misericordia, sobre todo del Eterno a cada una de sus criaturas. Ahora, también encontramos el sustantivo Gesed, que significa, de hecho, el amor benévolo, el amor bondadoso, especialmente entre personas que están ligadas por un pacto sagrado, por un brit, Gesed. El Eterno muestra su Gesed, su amor, su misericordia, así lo traduce en muchas Biblias, pero es su amor para los que han guardado su pacto. Amén. Vaya conmigo a Mateo, vamos a ir a Mateo 5 y vamos a entrarnos en el tema del día de hoy. Mateo 5, versículo 43 hasta el 47. Repito, Mateo capítulo 5, versículo 43 hasta el 47. Cuando usted lo tenga me dice amén. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y completa el versículo 48. Vamos a leerlo también. Dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Palabra del Eterno. Entonces, tomando este texto de Mateo, que es la lucha cotidiana en el ser humano, dentro de lo que es el egoísmo, pensar solamente en uno, por eso ego, de egoísmo, que va totalmente contrario al amor que el Eterno nos está enseñando en su palabra y que nos está ordenando tener. Dice aquí la Escritura, ustedes han escuchado que dice la Torah, Ve'ahavta l'reaja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo que amen a vuestros enemigos y bendigan a todos los que los maldicen. Háganle el bien a los que los aborrecen y pidan, es decir, oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que de esta manera ustedes puedan ser hijos del Eterno. O sea que si no se hace esto, no somos hijos. No nos estamos comportando como hijos. Pregunta, ¿cómo amar a mis enemigos? Sí, una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Cómo hago para amar a mis enemigos? Según el texto bíblico. Porque amar a los enemigos no quiere decir que la persona tiene que ir y estar y compartir con los enemigos. No dice eso la Escritura. Sino que el amar en el contexto bíblico viene de la raíz hav, que significa dar.
Amar es dar, no es recibir. Amar es entregar, no es estar recibiendo, es dar, sin esperar a cambio. Eso es amar, según la Torá. Entonces nos preguntamos, ¿cómo hago, según las palabras de Yeshua, para amar a mis enemigos? Bueno, según los consejos que nos da la Escritura y el Tanaj, tenemos que ver al enemigo como un ser humano imperfecto, aceptarlo como es y acercarme a la persona. Quizá se podrán suprimir muchos rencores. Cuando las personas permanecen distantes, los rencores se hacen más grandes. Pero uno es ver a la otra persona como imperfecta, no como perfecta. Aunque la persona diga que es perfecta, usted la ve como imperfecta, porque todos somos imperfectos. Aceptándola como es, con sus faltas, sus fallas, y acercándose, también se pueden suprimir muchos rencores. Amén, Ajim. Ahora, si esta persona te rechaza, compórtate con él como con cualquier otra persona. Pero siempre hazte respetar, amado y amada en el Eterno. El respeto es muy importante. O sea, que tus palabras no agresoras, o sea, sin agresión, te defiendan y le hagas abrir los ojos a esa persona. O sea, no es necesario tener palabras agresivas para hacerle abrir los ojos a la otra persona. ¿Sí? Si no hay enemigos, hay shalom, hay paz. Pero aún así, los enemigos están. La gente que no está de acuerdo. Pero hay que aprender. Yeshua nos dijo, ve y compórtate con él como con cualquiera. Dijo, aprende a llevar tu carga y no, sobre todo, no guardes rencor en tu corazón. Si usted analiza el texto de la Torá en Levítico 19, dice, no tendrás rencor de tu hermano, de tu prójimo, de tu amigo, sino que amarás a tu semejante como a ti mismo. ¿Por qué une la palabra rencor con amor? Porque con el rencor se apaga el amor. Y con el amor se apaga el rencor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, si alguien nos odia, uno, debemos averiguar por qué. ¿Por qué ese sentimiento? El odio no viene porque sí. Tal vez nosotros podamos aclarar el asunto para que nuestro enemigo se convierta en nuestro amigo. Hay muchos casos que sucede eso. Yeshua dijo en Mateo capítulo 5, un poquito más atrás, desde el versículo 23, Mateo 5, 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda, dice la palabra del Eterno. Esos son frutos del Ruaj. Son frutos del Ruaj. Quizá usted me diga, es difícil. Sí, es difícil. Pero una persona astuta sabe tener cerca a sus amigos y a sus enemigos también. Una persona astuta sabe tener cerca a sus amigos y a sus enemigos también. Porque es astuta. Porque sabe llegar al corazón de las personas. Y esto no son artimañas, sino que viene a través del poder de lo alto, del Ruach HaKodesh. ¿Cómo obtener los frutos del Ruach HaKodesh? Como creyente, el punto número 1 es la conversión. La conversión no es algo instantáneo, sino que es algo que a través de la disciplina espiritual, a través del aprendizaje de la palabra del Eterno, a través de la plegaria, es decir, de la tefilá, de la oración, del ayuno, de la búsqueda, entonces empiezan a salir los pimpollitos, los brotecitos de frutos y luego sale la flor.
Usted no puede esperar que de la noche a la mañana se llene de flores, se llene de frutos el árbol, que la persona esté cargadísima de frutos, sino que con un esfuerzo, con un trabajo y con un cuidado espiritual comienza a cultivarse y vienen los frutos. Be'avta, dijo Yeshua, amarás. Según la raíz de este verbo, implica muchas ideas diferentes, ¿sí? Muchas veces se tergiversa la palabra amar. Y no es amar como las personas piensan. Vuelvo a decir que muchas veces el ser humano y el creyente piensa que el Creador, que su Ruach HaKodesh, actúa como el hombre actúa. Y eso es falso. Es falso. Es engañarse. Es hacerse una imagen. Es hacerse un Dios falso. Hay que aprender a entender cómo es el amor que Abba Kadosh nos enseña en su palabra. Dentro de los frutos, Yeshua dijo, amén, no persigan, amén. Porque el amor les dará a ustedes la seguridad. Y también dice más adelante la palabra que el perfecto amor de Abba Kadosh, que viene por su Ruach HaKodesh, echa fuera todo temor, toda inseguridad, toda incertidumbre. Es como que la persona se siente insegura en la vida, se siente inestable, pero el amor, que es el fruto del Ruach, le da la seguridad en su caminar. ¿Cuántos me están siguiendo? Baruch Hashem. Vayan tomando nota, amados, de todo lo que vamos a ir ministrando y aprendiendo de la bendita palabra. Entonces, amar según el contexto de la palabra. Vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan 2, versículo 10. Primera de Juan 2, verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Claro, porque está en la luz. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Sí? Aquí está bastante claro por qué Yeshua dice que procuremos tener frutos, obviamente del Ruach. Vamos a Segunda de Juan, verso 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sí? Entonces, guardar los mandamientos nos trae seguridad. Guardar los mandamientos nos trae seguridad, nos trae luz y nos trae amor. ¿Sí? El amor también se puede cultivar a través de la observancia de las mitzvot, porque gran parte, si analizamos la bendita palabra, gran parte de los preceptos de la Biblia van dirigidos hacia el prójimo. No todos los mandamientos son dirigidos al Creador. ¿Sí? Podemos guardar Shabbat, podemos guardar fiestas, podemos reunirnos, y está dirigido por excelencia al Creador, al Todopoderoso, al Dador de los tiempos. Pero ciertamente dentro de esos mandamientos tenemos que también cultivar el amor con los demás. Entonces, dentro de las raíces que encontramos, algunos lo traducen como querer, pero una cosa es querer, y en el texto hebreo va a una raíz, ¿sí?, a una palabra que tiene que ver más con el cariño. Es un tipo de amor entre amigos, entre familiares, es un cariño más bien, no es el amor que Abba Kadosh nos enseña en su palabra. Juan capítulo 21, Juan, Yohanan 21, versículos 15 al 17, quiero que usted lo lea. Juan 21,
versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Kefa: Simón, hijo de Yoná, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Adón, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón bar Yoná, ¿me amas? Kefa le respondió: sí, Adón, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez Simón bar Yoná: ¿me amas? Kefa se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Adón, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuál es el mensaje que Yeshua da a través de este fruto? Y aquí se derriban muchas cosas en la vida del creyente. ¿Por qué hay mucho rencor en las personas? ¿Por qué es tan difícil a veces tratar con otras personas? ¿Por qué la gente se enfrasca solamente en su realidad, egoístamente, y le interesa solamente lo que necesita la persona y no le interesa nada de lo que los demás necesiten? ¿Acaso eso puede ser el amor de la Biblia? Girar en los problemas, porque todos tenemos problemas. Si la persona que diga que no tiene problemas está mal. Todos tenemos problemas y preocupaciones, pero cuando la persona gira y gira solamente en su persona, en sus problemas, en sus necesidades, en todo lo que es, ese no es el amor que la Escritura nos está marcando. Hay una ausencia de ese amor. Entonces, Yeshua a través de estas palabras nos enseña que uno, para alcanzar ese amor, que obviamente viene del Ruach y de la comunión con el Ruach HaKodesh, tiene que haber un amor por las almas. Si no hay necesidad, ¿sí?, por ayudar a otros, o sea, tengo la necesidad, me veo obligado en ayudar a mi prójimo, en amar a mis hermanos, en anunciarles la palabra, en predicarles, en escucharlos también, en hacer ese trabajo de evangelista. Si no está eso, entonces la persona va a estar enfrascada en su egoísmo y no tiene el amor que la Escritura dice. Ese es un punto muy importante. Cuando la persona solamente le habla de sus problemas, no le habla de las bondades de Yahweh Sebaot, no le habla de cosas buenas, benéficas que le han sucedido a otras personas, no habla de cosas buenas de otros o de uno mismo, sino que habla cosas negativas, cosas malas, pesimismo, negatividad, problema, dificultad, no está el amor de Abacadosh. Porque el amor de Abacadosh no opaca, sino que trae luz, claridad y todo se despeja. ¿Por qué en los frutos del Ruach HaKodesh, Abba, el amor que viene de la raíz Leaov, amar? ¿Por qué aparece en primer lugar? Porque según 1 Corintios 13, es el fundamental, el primero y principal. Puedo hacer muchas cosas, pero si no está el amor, de nada me sirve. Vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 13. 1 Corintios 13 dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, escuche muy bien, la fe también aparece, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como un niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de todos es el amor. Por eso en la lista de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, aparece primero. También dentro de la raíz hebrea hay otro tipo de amor. Pero el Eterno no está llamando a un amor egoísta, vuelvo a decir. Por ejemplo, un amor de pareja, un amor de matrimonio, es un amor egoísta. Pueden que estén, como dice Cantares, ¿no? Shira Shirim, llenos de amor, como si fueran recién casados. Y eso es bueno y fortalece, pero no es todo. El amor dentro del vínculo familiar puede ser mucho, pero de la puerta para afuera, si las personas se olvidan de que hay un amor mayor, de nada sirve. ¿Sí? Por eso digo que el amor se va clasificando de diferentes formas. El Eterno nos está llamando a través de su Ruaj a un fruto genuino, Ahabá. Juan capítulo 15, versículo 13, Yohanan 15, 13, dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bendito sea Yeshua. Dice el verso 12, esta es la mitzvah, este es el precepto, que se amen unos a otros, como yo los he amado a ustedes. Que haya un amor genuino. Implica reverencia para el Eterno y respeto a los prójimos. Repito, implica reverencia al Todopoderoso para Yahweh Sebaot y respeto al prójimo. Es un principio divino, ¿sí? Que es una acción que modifica el carácter, que gobierna los impulsos de la persona, que controla todas las pasiones. Lucas capítulo 6, versículo 30. Lucas 6, verso 30, dice: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Lo repetimos: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. A veces el concepto de ahav, no ahav, sino ahav, que es dar, de ahí viene amor, de dar, se malinterpreta. Y entonces no es un fruto del Ruaj, sino que es un interés de por medio de la persona. Por eso dice Corintios 13 que si una persona da, si una persona profetiza, si una persona hace muchas cosas, vende todo lo que tiene y da a los pobres de comer, pero no tiene amor, no sirven de nada lo que hizo. Uno, porque todo es de Yahweh. Todo es de Yahweh, mis amados. O sea, si usted bendice a una persona, qué bueno, Baruch Hashem. Pero quiero que sepa este principio. No es usted, es el Eterno bendiciendo a esa persona. Cuando una persona da algo, sucede algo y luego se lo vuelve a pedir, pero es que yo te di tal cosa, yo te hice esto por ti, hice esto. Eso no sirve de nada, se echa a perder todo, mis amados. Eso es egoísmo. Eso no es un fruto del Ruaj. Vuelvo a decir, usted puede dar muchas cosas de mucho valor, pero nada es nuestro. Todo es del Eterno. Solamente usted fue un instrumento, un administrador de algo que el Eterno dio para bendecir a otras personas. Y se terminó. Por eso la persona es un canal de bendición. Pero un canal de maldición que está estancado, que está sucio,
cuando tiene un problema con otra persona, enseguida le dice, dame lo que te di, yo te pagué esto, yo te hice esto otro, yo te di esto, me lo tienes que devolver o no me lo devuelvas, pero larga sus maldiciones y sus palabras para tratar de hacer sentir mal a la otra persona por su, entre comillas, bien que hizo. Eso es echar a perder todo. Eso es cosechar ascuas de fuego en la cabeza, hacer ese acto. Por eso el concepto de dar, nunca esperes que te feliciten, que te den recompensa, no. Nuestro Padre que está en el cielo es el dueño de todo y Él usa a sus hijos para bendecir a otros. Amén. ¿Por qué cree usted que están los anabim? ¿Por qué cree usted que están los pobres en la tierra? Incluso dentro del pueblo de Israel hay pobres. Yahweh cuida de cada uno. Amén, Ajim. Yahweh es bueno, bendito su nombre. Entonces, para el judío ortodoxo, esto lo hemos ministrado en Mandamientos de Hombre, Historia del Talmud y demás. Para el rabinismo, solamente Ahabat Israel, que sale, según ellos, de Levítico 19, dicen que el amor solamente tiene que ser a los de la comunidad. A los de la comunidad solamente. El prójimo es otro israelita. Pero pueden que hayan personas que no estén maldiciendo la fe, pero no estén dentro de la fe. Y se los considera reaja. Algunos dicen tu amigo, tu prójimo, o se puede traducir como tu semejante. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 29. Lucas 10, 29. Lucas 10, verso 29. En adelante. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Bueno, ahí la palabra es gesed, que es un acto de amor, pero es un amor de compasión. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, este acto no es para juzgar la actitud del sacerdote y la actitud del levita. Porque el sacerdote tiene una función y el levita tiene otra función. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Dónde tenía que estar? En el lugar, en el recinto sagrado. ¿Podía un sacerdote tocar un muerto? No. ¿Y si la persona estaba muerta y él lo tocaba? Entonces, no tenemos nosotros que ser antisemitas y juzgar esta actitud, sino que el Eterno siempre manda una bendición para ayudar a alguien. ¿Se está entendiendo, amados? Entonces, ese acto que le dijo a esta persona, ve y haz lo mismo, es justamente el acto de misericordia que el Eterno mueve en el corazón de la persona cuando está el fruto del Ruaj. ¿Usted cree que una persona que no tiene frutos del Ruaj HaKodesh, dije frutos, no dones, frutos del Ruaj HaKodesh, puede hacer cosas semejantes? No, porque la persona está en las obras de la carne y solamente le gusta pensar en él, le gusta pensar en sus necesidades. Tiene hambre, come él, tiene sueño, se va a dormir y no le importa si hay gente que necesita en ese momento.
O sea, estamos hablando de un aspecto en el que muchas veces el creyente se olvida y viene otra vez esa ola de egoísmo y lo arrastra. La Escritura dice, aborrecerás a tu enemigo. Así lo mencionó Yeshua. Esa frase aparece en Levítico 19:18. ¿Sí? Vayikra 19:18. Pero sin duda era un proverbio muy popular. ¿Sí? Menospreciarlos, porque justamente se cuidaba la identidad, como hasta la fecha se cuida, por miedo a la asimilación. ¿Por qué creen ustedes, y escuche el odio entre los judíos y samaritanos en nuestra página de internet, por qué cree usted que había tanto problema con los samaritanos? Si al fin y al cabo ellos también eran judíos, los samaritanos. Solo que eran mezcla, y sus prácticas no eran puras. Había paganismo, había sincretismo, habían muchas cosas. Por eso se levantó ese muro, por miedo a la asimilación. Recuerde que Shaul dijo, aquel que crea estar firme, cuide de no caer. ¿Sabe qué significa eso? No te jactes de haber alcanzado la fe. ¿Qué tal si te asimilas un día? ¿Te crees firme en la Torá? ¿Qué tal si te asimilas? Por eso hay que tener cuidado. Y hay que cuidar mucho la fe porque es más valiosa que el oro. Entonces, ellos considerándose como Benei Abraham, los hijos de Abraham en Juan 8:33 y también en Mateo 3:9, o sea, superiores a otros, muchos despreciaban a los que se habían gentilizado, a los Yehudim o israelitas que se habían paganizado. Es como si Yeshua les hubiera dicho que si la Torá mandaba amar a los prójimos, Él ordenaba amar también a los enemigos, como dice el verso 44 de Mateo 5. Entonces luego Yeshua prosigue explicándole por qué se debe amar a los enemigos. Porque el Eterno así lo hace. Y porque somos Benei Elohim, somos hijos de Elohim. Somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Por eso dice Mateo 5:44, pero yo os digo, ¿sí? Yo os digo, amen a vuestros enemigos. Vaya a Romanos capítulo 12, por favor. Romanos 12:20. Romanos capítulo 12, versículo 20, dice así la palabra, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Sí? ¿Sí lo leyeron? Baruch Hashem. Entonces la palabra que traduce como amén es el verbo ahav. Es un amor que implica respeto, que expresa amor, incluso afecto, ¿sí? Que incluso también entra dentro del aspecto familiar, verlo como si fuera un pariente, ¿sí? No egoístamente. Es una forma de amar que el Eterno dice, bendíganlos. Estoy parafraseando lo que dice Mateo 5, lo que iniciamos al principio. Amen a vuestros enemigos y rueguen por los que los persiguen. O sea, pidan. ¿A quién? O sea, no pedirle a las personas y postrarse delante de la persona y decirle, no me persigas, por favor, ya no me persigas más, sino rogar al Todopoderoso que bendiga a aquel que nos persigue. Como hizo David Amelech. ¿Sí? Encomendó su causa ¿a quién? Al Todopoderoso. Pero cuando la persona busca tomar venganza, ¿sí? Hacer el escrache, hacer todo eso, o sea, tomar la justicia por manos propias, entonces la persona está diciendo, yo voy a juzgar. Pero dice la Escritura, dejen lugar a la ira de Elohim. Yo juzgaré, dice el Creador. Por eso nosotros no tenemos por qué juzgar en ese sentido. Lucas 6,
Vamos a volver a Lucas, capítulo 6, versículo 27 y 28. Lucas 6, 27 y 28 dice así: pero a vosotros los que oís, o sea, los que entienden, dice el texto hebreo, ustedes los que entienden esto, yo les digo, amen a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendigan a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Sí? Yeshua dijo: ustedes que están entendiendo. Las personas que no entienden el mover del Ruach, o sea, cómo el Ruach actúa, cómo Yeshua actúa, no pueden entender, por eso no actúan. ¿Se da cuenta de la importancia de tener los frutos del Ruach HaKodesh? ¿Se da cuenta de la importancia de que una persona tiene que mantener la línea? No tiene que salirse, no tiene que desenfocarse. Bendigan, dice. Dice el verso 45. Seguimos en Mateo 5, verso 45. Mateo 5. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si ustedes hacen esto, dice Yeshua, serán hijos, no serán bastardos. O sea, los hijos se parecen a su padre en su carácter. Los hijos son igualitos a su padre. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que procurar tener ese favor. Dice más adelante que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. No se pone a cuestionar. Entonces la prueba del amor al Eterno es el amor a nuestro prójimo. Vamos a leerlo en Primera de Juan. Fruto del Ruach HaKodesh. Ahabá. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo al Eterno, amo a Elohim, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede entonces amar a Elohim, a quien no ha visto? Si el amor no se practica con los que se ven, ¿cómo se va a practicar con los que no se ven? O sea, se tiene que practicar el amor con los que se ven. Por eso la necesidad del prójimo, la necesidad del amor por las almas, la necesidad de prepararse, la necesidad de tener frutos, la necesidad de tener señales del Ruach, la necesidad de dejar de estar pensando en uno mismo. Es que soy nuevo, es que estoy aprendiendo, es que estoy en el discipulado, es que todavía no me recibí. Egoísmo. Tenemos que mirar hacia afuera, mis amados. Eso es amor. Mirar las necesidades de otros para buscar, con el favor del Eterno, una ayuda y una solución. Quizá usted no tenga la palabra exacta para llevar el amor que el Eterno pone, pero un versículo bíblico le va a caer como anillo al dedo para consolar y ayudar a otra persona. Quizá usted no tenga toda la experiencia, pero usted tiene que llevar vida, amor a otros. ¿Y saben qué es amor? Dejar de pensar en uno mismo. Matar el egoísmo. Matar ese sentimiento de yo, segundo yo y tercero yo. Entonces el Eterno dice, vayan y muestren mi favor. Yeshua desaprueba el error popular de que muchas veces las sectas bendicen a los que están dentro de la secta. Juan capítulo 9. Por eso Yeshua se enfrentó fuerte con las sectas de aquel entonces. Juan 9, versículo 2 dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren las preguntas que le hacían.
Los Yehudim muchas veces atribuían al Eterno el mismo espíritu de odio para con los pecadores y los que no eran Yehudim también, que ellos mismos sentían. Hechos capítulo 10, versículo 34. En la época de Yeshua había muchas sectas, mis amados. Hechos 10, versos 34 y 35, ¿lo tienen? Entonces Kefa, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace mitzvah, justicia, Torah. ¿De quién se agrada el Eterno? De los que le temen y guardan sus mandamientos. Dice la Escritura que se agrada de todos aquellos que aborrecen su Torah, que profanan las fiestas. No, sino de los que se esfuerzan por honrarle al Rey de Reyes. Esos son frutos de amor. Un fruto de amor es llegar a una fiesta del Eterno con toda la preparación, con todo el anhelo, con toda la carga de bendición para dársela al Rey. Gracias, papá, aquí estoy. Eso es amor. Es dejar de pensar en la comodidad de uno, es dejar de pensar en el egoísmo de uno, es dejar de poner excusas para hacer la voluntad del Eterno. Eso es amor, porque el amor es dar. Y el Padre Eterno nos da, nos da, nos da, y no nos está pidiendo a cambio. Ese es el amor del Eterno. El amor del Eterno es que dio a su Hijo unigénito, dice la Escritura, y no dijo: te voy a pasar la cuenta. No dijo eso. Eso es amor verdadero. Ese es el amor que quiere que nosotros practiquemos. Te lo doy, me lo devuelves, ¿eh? ¿Qué me vas a dar a cambio? Eso no es amor. Si yo hago esto, si yo guardo tal mandamiento, Padre, me vas a hacer esto, ¿verdad? Si yo dejo de trabajar y voy a la fiesta, ¿verdad que me vas a dar esto? Eso no es amor, eso es interés. Y ahí no está el Eterno. No habita. No hay fruto de Ruach HaKodesh. Es naturaleza humana, reinando. Es carne. Así dice Shaul, es carne. La persona que no se prepara, la persona que no cultiva, la persona que no guarda, la persona que no administra, la persona que no ¿cómo se dice? Se desprende de las cosas, no es amor. La persona que entiende el fruto del Ruach HaKodesh es una persona desprendida de todo, porque sabe que del Eterno es todo. Por eso da y no se cansa de dar. Por eso no pone peros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, bendito su nombre, para que seamos llamados hijos de Elohim. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En esto se ha mostrado su amor. Claro, el mundo no conoce esto y tiene que conocerlo. Es importante conocerlo, conocer el favor de Yahweh Sebaot. Porque Yeshua dijo: sed pues perfectos. ¿En qué contexto está hablando de perfectos? ¿Qué se refiere perfectos? ¿Qué es ser perfecto? Bueno, no significa literalmente alcanzar la perfección, porque eso es imposible. Estas palabras que Yeshua pone en la conclusión debe sacarse de 6 ilustraciones
de la aplicación más espiritual de las leyes del reino de los cielos, de Malhut Shammai. Desde los versículos 21 al 47, quiero que usted lo anote y luego los lee bien, en Mateo 5, 21 al 47. La idea del versículo 48 está ligada a la última parte, eso quiero hacer la aclaración. ¿Sí? El hombre puede mirar, dice 1 Samuel 16:7, lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Repito, el hombre, anote 1 Samuel 16:7, el hombre puede mirar solamente lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh, bendito su nombre, mira el corazón. La palabra shlomim significa acabados, completos, terminados, que han alcanzado una meta. Las Biblias tradicionales lo tradujeron como perfectos. Sean perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Pero en el texto hebreo significa que Yahweh ha acabado su obra. O sea, Él dijo e hizo, no se volvió atrás. Eso significa shlema. Shalem, de ahí viene shalom. Shalom es integridad, es algo completo, es paz, es bienestar, es algo que nos trae armonía, eso es shalom. Por eso Yeshua utilizó la palabra shlamim. Significa algo acabado, algo completo, algo íntegro, algo que ha alcanzado la meta. Y viene de la raíz shalem o shalam. ¿Sí? En 1 Corintios 2 también aparece esa expresión hebrea. 1 Corintios 2, versículo 6, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado shalem. Ahí dice madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Para todos aquellos que han alcanzado la madurez, a eso se refiere Yeshua. Sean perfectos. Lo traducimos: cumplan con lo que dicen, dice Yeshua. Alcancen la madurez espiritual, como nuestro Padre ha cumplido su palabra y no se ha vuelto atrás. Versículo 48. En Filipenses 3:15, en el texto hebreo también utiliza la misma expresión. Filipenses. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Elohim. La palabra no es perfectos como tal, porque no hay persona perfecta. Entonces, tenemos que sacar que el contexto perfecto, la palabra hebrea, se refiere a haber alcanzado una madurez. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, al mismo tiempo, vemos que emplea esta expresión como personas maduras. Primera de Corintios 14:20, Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros, shlemim, en el modo de pensar. Alcanzar la madurez para entender el amor de Yeshua, para cultivar el fruto del Ruach HaKodesh y poder dar a otros. ¿Los frutos para qué salen en un árbol? ¿Para que se pudran, se caigan y se lo coman los gusanos? No. De hecho, bueno, ya también, como el Eterno es perfecto, todo lo que crea, siempre alguien come. Si no se lo comen los seres humanos, se lo comen las aves o se lo comen algún animalito que esté en la tierra. ¿Verdad que sí? Pero como seres humanos, mire la expresión que estoy usando, seres humanos, ser un verdadero humano. ¿Qué hace una persona con el fruto? Lo saca y se lo come. Y lo disfruta, ¿sí o no? Lo mismo son los frutos del Ruach HaKodesh. Cultivar el amor es para que otras personas también disfruten de poder estar con una persona que tiene amor. ¿A quién le gusta estar con una persona egoísta? ¿A quién le gusta estar con una persona quejumbrosa? ¿A quién le gusta estar con una persona problemática?
A nadie. Porque la persona que tiene amor, que tiene el fruto del Ruaj, la otra persona se le pega y parece que no se quiere ir, quiere estar al lado todo el día. Y quiere estar ahí, quiere estar, y yo quiero tener eso que tú tienes, quiero tenerlo. Yo quiero tener eso, ¿cómo hago para alcanzarlo? Vaya a Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14. Cuando usted lo tenga me dice amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo que es el bien y lo que es el mal, los que se pueden dar cuenta de las cosas, los que se pueden dar cuenta de lo que le va a afectar su fe y su caminar espiritual, los que se dan cuenta de las cosas que son inversión para el reino de los cielos, los que se dan cuenta que postrarse de madrugada, que buscar el rostro de Yahweh, que buscar los frutos del Ruach HaKodesh es inversión, no es pérdida. Eso está diciendo ahí. Solamente los que han alcanzado la madurez, para ellos es el alimento sólido. Para ellos son las cosas fuertes, sólidas, concisas, macizas. No las cosas que se desbaratan, las cosas que no tienen estabilidad. Proverbios, capítulo 11, Mishlei, vamos a ir a Mishlei, capítulo 11, versículo 3, dice, la integridad de los rectos los encaminará, Baruch Hashem, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La integridad, ¿qué es la integridad? Shalem, ahí está la palabra. La persona que alcanza el Shalem, los Sadikim, van a ser encaminados. Dice el verso 5, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad va a caer, va a tropezar, va a caer, por su propia maldad. Entonces aquí no estamos hablando que Yeshua hable de una impecabilidad absoluta en esta vida, porque eso es imposible. No habla de una pureza totalmente absoluta, porque eso es imposible. Dice la Biblia que aquel que dice que no tiene pecado, ya pecó por soberbio y por mentiroso, porque todos tenemos en esta condición humana, por herencia, el pecado. Dice Shaul, el mal que mora en mí. Entonces, la santificación es una obra progresiva. ¿Sí? Muchos Bene Israel desde la antigüedad se han esforzado arduamente para ser sadiquín, pero tiene que ser a través del Ruach HaKodesh. Mediante nuestros propios esfuerzos no podemos alcanzar el amor que el Eterno está ordenando. Yo no puedo alcanzar fe, no puedo alcanzar mansedumbre, no puedo alcanzar los frutos del Ruach HaKodesh por mis propias fuerzas. Por eso yo les explicaba al principio que no es por naturaleza humana, sino que es por una comunión con el Eterno. ¿Cómo hago para amar a mis enemigos? Obviamente teniendo una comunión con el Eterno. Porque la persona que no tiene comunión con el Eterno, lo que habla y lo que actúa es carne, 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 carne. Y todo lo que es carne aleja los frutos del Ruach HaKodesh. Entonces dice Yeshua, perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, si alguien nos odia, debemos averiguar por qué nos odia. Tal vez se pueda aclarar ese asunto, o tal vez no. Pero el Eterno dice, aprende a llevar tus cargas. Aprende a buscar la paz con todos y síguela. La Shalom. Todo eso se entiende desde el primer fruto del Ruach HaKodesh, que es Ahabá, el amor. Vamos a hacer tefilá y dándole gracias a nuestro Abba Kadosh por iniciar esta serie de estudios. Que el Eterno ponga el querer como el hacer por su buena y bendita voluntad en cada uno de nosotros,
de seguir escudriñando su palabra. Amén, amados Sahim. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bendito Abacadosh. Gracias te damos, Padre eterno, por darnos vida, bendición, Padre, de poder escuchar, escudriñar tu palabra. Gracias por cada uno de estos versículos, estos pasajes, Abba, que nos enseñan, nos recuerdan cuál es nuestra responsabilidad. Permite, Padre, como árboles, así lo marca tu palabra, que podamos llevar mucho fruto, pero frutos de tu Ruach HaKodesh. Abba, derrama de tu amor sobre todos los corazones necesitados de ese cambio. Quita, Padre, todo egoísmo, toda altivez, todo orgullo, toda hipocresía, Padre bendito. Sea tu Ruach HaKodesh, Abba, derramado en cada corazón. Que asimismo, Padre eterno, podamos ver pronto en cada una de nuestras vidas crecimiento aún más, madurez, fortaleza espiritual, dirección, Padre, sabiduría. Beshen Yeshua HaMashiach. Gracias porque tú das abundantemente, porque tú no reprochas a nadie, Padre bendito, sino que todos aquellos que te honran, tú los honras. Por todo esto y mucho más, te decimos juntos, Todá Rabá Leja, Beshen Yeshua HaMashiach, amén y amén.